Hasta no he procurado no meter palabras raras, ni muchos acrónimos. No he puesto SQL por ningún sitio. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción. Y te lo puedes creer, después de 150 episodios. 150, Seguimos siendo 150, ¿eh? 150. Número Ojito redondo. que aquí. Claro, lo suyo hubiera sido hacer un episodio especial, pero como el del anterior fue el del cumpleaños, pues tampoco tenía mucha Tampoco es para estar todos los días de fiesta. Lo dicho, después de 150 episodios seguimos siendo el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos debe escuchar. Y como disclaimer, decir que lo hemos intentado y su representante, aunque nos ha dado muchas esperanzas, nos ha dicho que no sigamos llamando, que él nos llamará. No sé si creerle. En fin. Mientras tanto, si quieres estar al tanto de las últimas ocurrencias sobre las que discutimos 15 minutitos a la semana, escucha TDH cada jueves. Si buscas rigor, objetividad y debate de alto nivel intelectual sobre temas tecnológicos dispares y a veces sobre videojuegos, estaremos encantados de decepcionarte. Busca TDH Podcast en tu servicio de streaming favorito y lo demás no lo creerías. Te sorprenderá. Efectivamente, lo que pasa después te sorprenderá. En fin, que me toca hacer los honores. Episodio digno del aniversario y a pesar de ello, ni fanfarrias, ni cotillón, ni mariachi, nadie cantando las mañanitas. Te haces viejo, te haces viejo. Y vosotros sosos. Está Un episodio con la número guitarra, redondo y os habéis dejado convencer para que hablemos de algo que me apasiona. Nos has pillado con la guardia baja, macho. ¿Para qué te vamos a engañar? Pero bueno. En fin, datos e información. Que ya avanzo que no es lo mismo. Datos, material en bruto, información, aquello que se construye con datos. Para que nadie se lleve engaño y se abandone ya el podcast antes de que vengan daños mayores. Los datos, la información, la I del BIM, que a fin de cuentas es la materia prima con la que construimos los modelos digitales que llamamos modelos BIM, aunque, amigo mío, es posible que para ti esto sea una decepción tan grande como los Reyes Magos. Los modelos BIM son modelos de información. La geometría es parte de esa información. Ni toda, ni desde mi punto de vista, la más importante para muchas tareas y usos BIM. Que luego vienen los de los planos y nos dicen que sin geometría que no hay nada. Si dejamos de mirar por un momento a esos modelos geométricos que recorremos en la pantalla, pues nos encontramos con un escenario en el que abundan requisitos, protocolos, codificaciones y, por supuesto, acompañando a todo esto, juramentos cada vez que no se cumplen o cada vez que decimos eso, oímos eso de eso lo resolvemos después de la entrega. Así que detrás de todo esto y detrás de mucho más, a veces hay una figura que se puede llamar de muchas formas, alguna de ellas friki, pero en general cuando se le pone título a esta persona, a este rol, a esta función de cuidar de la información, que muchas veces va añadida a ser el BIM Manager, esta figura, como digo, es el Information Manager. Que dicho en inglés, claro, porque si decimos BIM Manager en vez de responsable BIM, vamos a decir responsable de información, pudiendo decir Information Manager. Total, que para desentrañar la importancia de la gestión de la información, saber cómo es el día a día de todo esto y ver cómo se hace frente a la tarea de lidiar con miles, iba a decir, pero probablemente cientos de miles, ¿no? Cuando no millones de datos, contamos hoy con José Ignacio Montes, a quien los de BIMRAS tuvimos el gusto de conocer hace ya algunas ediciones del BIM Forum de la empresa Acciona, donde se reúne cada año lo más granado de Acciona para mostrar y debatir, para intercambiar experiencias BIM en obra, porque a fin de cuentas BIM Acciona debe ser como un pequeño país solo por el número de habitantes y tienen que conocerse de vez en Desde cuando. luego, tengo que decir que incluso tienen frontera. Sí, no, a ver, el tema es que siendo tantos, yo creo que con muy buen criterio, Fernando Aparicio decidió o convenció para hacer el BIM Forum y que todos sus habitantes supiesen qué es lo que están haciendo los otros, porque con esta dimensión de empresa es fácil que ni se enterasen los unos de los otros. Total, que Juan Ignacio, ¿qué me ha puesto Juan Ignacio? José Ignacio.
Tengo Juan Ignacio por algún sitio, José Ignacio por otro, ni que hubiese escrito yo el guión. Bueno, José Ignacio, como decía, tiene una gran e interesante experiencia en el sector de la construcción y se ha especializado, como no podía ser de otro modo en este episodio, en la gestión de implementación y tecnología BIM, dedicado específicamente a la gestión de la información a día de hoy en el proyecto North London Heat and Power Project, donde es el responsable de garantizar que la información se gestiona de forma eficiente y efectiva en todo el ciclo de vida del proyecto. 2 líneas para decir qué es el proyecto. Por lo que pude adivinar, van a convertir Edmonton Eco Park en un centro de reciclaje y una planta de recuperación de energía sostenible a partir de residuos, que suena como incineradora, pero más posh, un poquito más viejo. Bienvenido, José Ignacio. Qué manía Muchas con el gracias. Juan. Sí, es José Ignacio, sí. Sí, que no Gracias. sé. Pues muchas gracias por invitarme. El Bueno, placer es todo nuestro. y por supuesto, hablando de reciclaje y residuos, bienvenidos compañeros del metal, Rafa y Rogelio. Gracias por la parte de reciclaje que me toca. Y yo por la parte del metal. ¿Lo dices porque soy fan de Forjado a Fuego? ¿O qué? Bueno, en realidad lo decía por la parte de residuos, pero ya iremos Cabrón. viendo. Para tomar ya un ¿Ponemos poquito a de... cero el zascómetro o ya contamos eso como un No, par de esto ya fue zascas? uno, este ya fue No, uno. este ya empieza bien. Vale, vale. Los 3 de Bienro somos cacharreros de pro, eso creo que poco hay que aclarar al respecto. Y que a cada uno de nosotros nos gusta más trastear con herramientas que a veces lo que se puede sacar de ellas también está claro. No en vano a veces hemos oído eso de, no, vosotros los informáticos, y he tenido que aclarar que no, que me gustan los cacharros no quiere decir que no sigas siendo arquitecto. Y en tu caso, José Ignacio, arquitecto premiado, que pasa de a lo mejor la parte más tradicional o la práctica profesional más tradicional a la gestión de datos. Eh, ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo llega uno ¿Cómo os iba? ¿Qué de un lado enfermedad al te dio? otro? ¿Qué enfermedad te dio? ¿Cómo fue esa meningitis de grave? ¿Cómo Mira, ha pasado? Rogelio dice meningitis. Yo digo, ¿cómo fue esa caída a los pies del caballo Los camino a caballos. Damasco? Pues yo creo que ha sido un poco selección natural. O sea, primero tuve una formación muy temprana en desarrollo de software. O sea, aprendí desde pequeñito a desarrollar software. Entonces, siempre que tenía un problema, yo descubrí que era más fácil hacer un programa que resolviera el problema que andar resolviendo el problema como tal. O sea, me parecía mucho más Y más útil, divertido. más divertido, pero además también la siguiente vez que venía el problema yo ya no estaba ahí, pues no sé, recuerdo en cálculo de estructuras en la escuela que lo que hacía eran programitas con la calculadora donde resolvía el examen, y el siguiente examen era darle enter, enter, enter. Entonces, eso por un lado. Luego, Un momento ahí. ¿Qué Uh, calculadora? amigo. La Casio esa, La así, Vale, GX majota. 880p. Claro. descartado entonces. Descartado entonces. No, pues Tú eras de sabes, HP, ¿no? Tú eras de... claro, Los este de, es de Los de notación polaca HP, inversa, de notación polaca los de inversa. HP os mirábamos por encima del hombro. Ya, ya, ya. Aunque no supiese lo que Y significaba con todo aquello. desdén, y con desdén. Pues viene un poco por ahí. Y luego empecé, cuando tenía mi estudio, empecé a intentar ser más productivo. Entre otras cosas, pues los concursos públicos eran muy competitivos y era difícil conseguir sacar dinero de aquello. Y entonces, en un momento dado, pues empecé a meter estrategias pues empecé con temas de Revit, empecé con un poco a meter tecnología, a hacer los proyectos y esa estrategia pues fue funcionando, pero también es cierto que tampoco siempre me han aplaudido. Es decir, yo recuerdo que trabajando con Ignacio Mendaro en el proyecto de Oaxaca, que es un proyecto que quedó muy bien a nivel arquitectónico, pero El metimos un archivo. montón el archivo de Oaxaca ahí. Me fui un año a vivir con Ignacio a Oaxaca y Ignacio amargamente todos los días me echaba unas broncas enormes que el ordenador los hace más idiotas, el ordenador atonta, el ordenador no sirve, no eres capaz de hacer estos dibujos. Él dibujaba a mano con un tecnígrafo, estos dibujos con el ordenador y la verdad es que, bueno, pues sí se consiguió y fue funcionando y la realidad es que cuando volví de Oaxaca en 2014, proyectos de arquitectura me quedaban pocos y en cambio había montado Avatar BIM en ese momento y el 100% de los clientes lo que pedían era implantar BIM. Entonces fue un poco, pues eso, una selección natural hasta que me encontré con que el 100% de mis tareas eran fundamentalmente implantar BIM en distintas empresas de ingeniería. O sea, surgió... Pero de ahí, claro, implantar BIM, que es el camino que probablemente muchos de nuestros oyentes han seguido, o siguen o en el que están, a una especialización en datos, a una especialización en información,
A todo esto, no sé cuánto tiempo llevaremos grabando, pero antes de nada, ¿qué demonios hace un Information Manager? ¿Qué pinta ahí Pues, pues alguien mira, específicamente dedicado a la información en un gestión de proyecto? información. Pues mira, en el proyecto hacemos, o sea, los proyectos de construcción gestionan un montonazo de datos, un montón de información. Es verdad que tradicionalmente esa información se ha gestionado siempre con Exceles y con silos de información, cada equipo tiene sus datos y luego cuando se juntan pues salen las cosas bastante regular. Pero lo que me he ido dando cuenta a medida que he ido y surge de implantar BIM, o sea, una vez empiezas a implantar, pues lo más simple que puedes empezar con un Revit, te empiezas a dar cuenta que los listados, los schedules son muy útiles, pero luego te empiezas a dar cuenta que con más datos y metiendo más información puedes incluso generar planos o generar modelos de forma automática. A mí una de las personas que me llamó mucho la atención es con Zach Costura, que era un responsable de ARUP de estructuras en el proyecto del aeropuerto de México. Toda la estructura metálica era un SQL, no había Sí. plano. Y eso a mí me pareció, yo cuando vi a Zack ahí, además ni siquiera traía su ordenador, me decía, ¿me prestas tu portátil? Y pim, 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 y me sacaba todo lo que hacía falta. Entonces yo me quedé bastante sorprendido y ahí empecé a trabajar con Fabio Miguel, y empezamos a sacar planos o más que planos, modelos de tecla solo con SQL y C Sharp. Y de ahí iban directo a la máquina de corte por plasma. Entonces, eso ahorraba muchísimo tiempo y dije, "Joder, es que esto es como tenemos, o sea, es la forma más lógica de trabajar". Y luego te das cuenta que es que encaja con todo. O sea, la cantidad de información que se gestiona en una obra es brutal y si se gestiona bien, puedes ahorrar mucho tiempo y sacar las cosas con mucha más consistencia. Antes de que me destrocen esto los compañeros, decir que esto que acabas de demostrar es ni más ni menos lo que a lo que me refiero cuando digo que un plano o una geometría no deja de ser una vista de una información determinada dentro de una base de datos. Tú lo O que sea, tienes es manía de la geometría, pero ya, bueno, pero al margen de eso, el hecho de que tú saques a partir de una serie de datos una representación gráfica, la que sea, no deja de ser extraer la información para dar una vista de una base de datos en un formato que es entendible o reconocible por un código determinado, que en este caso es el gráfico. Nada, ya está. Yo ya he hecho mi statement. Totalmente de acuerdo con eso. O sea, y además que pasar de un dato a una geometría es fácil, pasar de una geometría, además hecha, pues eso, un dibujo a mano alzada o incluso Oh, un PDF impreso a un dato, es una tarea de chinos. O sea, ahora con la inteligencia artificial se ve que es posible, pero es muy, muy difícil. O sea, bueno, esperaba que tardaría más en aparecer la inteligencia artificial, pero vamos a darlo por bueno. Y específicamente en North London, ¿qué, en- qué haces? Vale, mira, North London, o sea, nosotros yo pertenezco a Acciona Industrial ahora mismo. Antes pertenecía a Acciona Ingeniería, he Eso pasado de por Acciona pertenecía, Construcción, ya sé que en los ya, corporativos lo usáis eh, mucho, es como porque me si va, tu alma estuviese vendida sí, pero y bueno, es un loteada. poco así. Es un poco así. Entonces, en industrial, cómo funciona un proyecto industrial es que lo que nosotros no hacemos, además yo lo digo mucho, nosotros no construimos, nosotros tenemos gente que construye. Y nosotros lo que hacemos es pasar papeles. O sea, yo tengo un papel que es mi contrato, que me lo da el cliente, y yo ese contrato lo desmenuzo en trozos y se lo doy a subcontratistas y ellos hacen algo y luego me dan otros papeles que son normalmente documentación de calidad, documentación de puesta en marcha, un montón de papeles, un montón de datos, y con esos me paga los hitos de pago mi cliente. Luego que la obra esté ejecutada o no es casi circunstancial y ha habido Hombre, veces que nos han más vale que pagado. esté ejecutada. Sí, pero totalmente, pero ha habido veces que me han pagado cosas que no estaban ejecutadas porque tenía documentación de calidad errónea, claro, y viceversa. O sea, nosotros ahora mismo aquí tenemos 1.800 pilotes hechos que no conseguimos cobrarlos porque nos faltan datos de los pilotes. No Entonces, existen. claro, entonces eso es muy importante. La información es más importante que la obra en sí misma. Aunque no esto que lo estoy diciendo yo estoy completamente convencido, muchos de mis compañeros no están convencidos, pero la realidad es tozuda y nosotros no conseguimos cobrar esos hitos de pago. Iba a decirlo, serán todos los escépticos que quieran, pero esos 1.800 pilotes, por más que estén ahí puestos, no existen. Claro, Porque no efectivamente. existen. pero están ahí, pero están ahí. No, no Sí. están. No Que están. Es sí, que que en se el pueden tocar, fondo que no se es- pueden tocar. puedes tocarlo, pero no existe en el balance, no existe en la hoja de cálculo, no existe en el informe Hemos profesional. llegado, vuestro mundo nos ha traído a esto, a que sí, o sea, si no está en una hoja de cálculo no existe. O Perdón, sea, ¿a qué te refieres gracias. con No vuestro sé cómo mundo? daros las gracias a los dos. No, pero a ver, a mí eso me Eh, parece de lo más pe- razonable, Por chicos. Es supuesto que pero, decir, sí, pe- claro.
Pero esto es que eso es así en muchísimas cosas. Es decir, una empresa no existe. Una empresa no es más que un CIF dado de alta en un lugar. Es decir, creemos que existe, pero eso no es un ente totalmente. Y un país no existe, la Estás moneda no a, existe. estás Espera a que un por este paso de decir que camino. todo el dinero que tenga en el banco es un número, ya lo sé. No, Efectivamente. es que ahí va yo. O sea, Ya, 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 ya. se eliminó Sí, el sí. patrón oro, ya no existe el dinero. Ya, Eso puedes ya. tenerlo claro. Sí, sí, Claro. ya. No vayamos por ese camino que es una bajada al infierno, por favor. Bueno, pues entonces volvamos a la I del BIM. No, ¿qué carajo a la I del BIM? A la I del Information Manager, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la enésima vez que alguien me escuche decir que mi interés por el BIM evolucionó del interés por la geometría a la gestión de información. Y lo cierto es que en ocasiones a mí sí que me cuesta justificar la afirmación de la importancia de esta I en los modelos BIM, sobre todo cuando vivimos en un ambiente de modelos que ni siquiera son BIM, son RVT. Y digo que me cuesta justificar el hecho de que la información es la herramienta que, que realmente está detrás de la gráfica, de la geometría que tiene mucha de nuestro público, muchos de nuestros clientes delante de las narices. ¿Tú cómo explicarías entonces la presencia de este Information Manager dentro del ecosistema BIM? ¿Tiene Hombre, sentido o por qué total. tiene sentido? Totalmente, tiene todo el sentido, pero es que yo creo que de alguna manera o sea, el tema del BIM empezó con unos modelos 3D que implantaron gráficos, o sea, que implantaron, perdona, datos dentro de ellos y fue muy fácil sacar schedules con Revit en concreto, que es con lo que yo empecé, pero es que esa vinculación entre el dato y la geometría generó que, no sé, de alguna manera estuviéramos ahí en la cabeza de lista de la gente que hace proyectos basando en los datos, que sacas un listado de un schedule. Por ejemplo, ahora mismo estaba hablando justo a 5 minutos antes de conectarme con vosotros, con una persona que nos está haciendo los planos as-built de las placas que hemos colocado en unos muros que hemos hecho con Trepa, que es una persona que está en Birmingham, que es externa, y le han pedido que haga un plano en AutoCAD más una tabla en Excel indicando cuáles son las desviaciones del proyecto versus realidad. Lo está haciendo AutoCAD, yo la he convencido para que nos lo hiciera en Revit, usando los datos topográficos directamente, y le estaba enseñando la tabla de planificación de Revit. Claro, me dice, es que esto me resuelve el problema, porque mato todos los pájaros de un tiro, o sea, meto el modelo, meto la placa inicial con todos sus datos iniciales, meto la placa final con sus datos finales, meto los puntos topográficos y saco un Excel, o sea, una tabla de planificación, y todo eso queda enganchado en una sola tarea. Eh, si yo no estaba allí en ese mitad del proceso, ahora mismo tendríamos una persona picando un Excel, otro dibujando un AutoCAD y luego alguien revisando si ese AutoCAD y ese Excel son consistentes, si están bien o si están mal. Es decir, creo, y eso solo te estoy poniendo el caso de las placas topográficas, pero la cantidad de información que gestionamos, listas de líneas, listas de tuberías, listas de válvulas, listas de instrumentos, listas de cargas, o sea, la cantidad de listas que se generan versus esquemáticos que representan lo mismo, pero de forma en forma gráfica, los PNIDs, no sé, todo, los single line diagrams, todo eso son cientos de documentos que normalmente no son consistentes entre sí y que gestionándolos de forma, como tú dices, es una forma, una vista de la misma información, el resultado es consistente y un ahorro de tiempo considerable. De hecho, tú comentabas antes, cuando decías de cómo llegaste desde la programación más temprana a los datos, comentabas que te ahorraba el tiempo de tener que volver a repetir la Claro. tarea. Yo en su momento se lo escuché a Roberto Molinos de Modelical y me pareció, bueno, revelador el hecho de que la automatización no solo es una cuestión de velocidad, no solo es una cuestión de cómo de rápido vuelvo a ejecutar la tarea una vez que la tengo programada o la tengo ya procedimentada, sino que es una cuestión de calidad. Esa consistencia entre la información que recibo de los por distintas vías, cuando viene del mismo origen, no cabe duda que es la misma información. Sin embargo, cuando los orígenes son distintos, bueno, pues parece que la calidad se resiente o tiene más margen para que se resienta. De hecho, yo tengo un buen amigo que a pesar de buen amigo, me consta que escucha bien, que tiene una empresa bueno, dirige una empresa de control de calidad, específicamente control de calidad de la construcción, y hace años me preguntaba algo así como, ¿qué hay para mí en el BIM?
cómo engancho mi empresa en BIM, cómo llego yo a esos modelos. Yo le decía fundamentalmente que la cuestión de la gestión de la calidad de la información era una cuestión que no veía en aquel momento explotada, que creía que el control de calidad de los modelos, de la información de los modelos, era era un buen nicho de negocio y cada vez, bueno, tengo claro que en empresas como Acciona pueden permitirse que haya una figura que se encargue de ese control de calidad de información, pero ¿hasta qué punto tiene sentido que desde la empresa más pequeña hasta la más grande pueda contar, si no dentro, con un servicio externo que gestione este control de calidad de modelos? Esta auditoría, si quieres, pero yo con la auditoría normalmente nos vamos solo a colisiones y geometría y yo prefiero hablar del control de calidad de forma más global. Ya. Pues, a ver, el tema de la calidad, yo veo dos lados. Lo que planteas, por un lado, que es el control de calidad de la información que tenemos, y por otro lado está cómo se gestiona el resto de calidad de la obra, que nosotros la estamos integrando toda en las bases de datos. El problema de externalizar por lo menos en Acciona, que es donde lo que yo conozco, es que normalmente nosotros lo que hacemos es, como he dicho, sacamos un contrato y ese contrato pedimos unas cosas. Y la mentalidad, por lo menos hasta ahora, porque esto es bastante nuevo, es dame un contrato que esté perfectamente fijado lo que va a ser y el subcontratista lo tiene que seguir al pie de la letra, porque si no está así, me va a reclamar dinero, retrasos y lo que sea. Entonces, nosotros cuando empezamos este proyecto, la idea de que la calidad de la información la iba a gestionar la ingeniería principal, esa era la idea inicial, y yo iba a tener muy poquito trabajo que hacer, y ellos iban a hacer toda esa gestión de calidad. Y eso es lo que se contrató, y nos hicieron un montón de PowerPoints con bases de datos, con todo, bueno, era los PowerPoints que se ven muchas veces en muchas Miedo me da. presentaciones. Brutal. No salió nada, No, claro. porque tenían conocimiento como para hacer el PowerPoint, pero no tenían conocimiento como para hacerlo. Y luego les interesa una parte muy pequeña de todo el scope del proyecto. O sea, a ellos les interesa la parte de diseño. De ahí a nuestros suppliers, la información de calidad que llega, pues eso, el as-built en obra, porque ellos dicen, yo te hago el as-built, sí, pero para hacer el as-built hay que tener un topógrafo aquí que tome los puntos. Y eso, o sea, no es tan fácil hacerlo desde Madrid, que es donde está la ingeniería. Con lo cual, al final, el resultado ha sido que estamos terminando haciéndolo nosotros, porque ellos se han quedado muy, muy, muy cortos y están demasiado lejos. Entonces, y luego además que los procesos tienen que ser mucho más abiertos, o sea, tiene que haber una flexibilidad a la hora de ver cómo es la información. Por poner ejemplo, ayer nosotros tenemos una figura que es el ingeniero de suministro que habla con todos los suppliers. Ese ingeniero de suministro me pide cuáles son las listas de datos que tienen que dar todos los 160 suministradores que vamos a tener, desde el que vende una bomba al que vende una turbina Claro, eso es imposible. Yo a priori no te puedo decir cuál es toda la información que me va a dar 160 empresas. Pero si eso no está, se les cruzan los cables. Entonces tiene que haber una flexibilidad de ver cómo o sea, el problema, por ejemplo, que surgió ayer es porque hay tablas de datos que son relaciones, no es uno a uno, es uno a n o n a uno. Eso de entenderlo y ir a plantear cómo se hace esa estructura de datos, cómo se gestiona, les cruzó todos los cables. O sea, es que eso no está en el contrato, es que entonces es que nos van a pedir un dineral por cambiar todo esto. Hombre, no, si es en lugar de dividir esta tabla en tres. Pero eso es complejísimo. Entonces, es difícil externalizar, o sea, yo veo que es difícil externalizarlo por ese tipo de cosas, porque el intermediario que tenemos espera todo muy cerrado en casillas, ¿no? Pero bueno, no digo que eso no sea una posibilidad de futuro, pero tienen que madurar un poco las empresas nuestras, nuestros equipos que contratan ese tipo de servicios. Eso en cuanto a los datos. Lo que has comentado, lo otro que yo comentaría es cómo toda nuestra información de calidad que nos llega, que es muchísima, llega en un formato habitualmente que es un tipo escribiendo a lapicero en un papel sobre unas hojas. Esa información que venga con calidad cambia mucho. Lo que te he comentado de los pilotes, o sea, el no cobrar a los pilotes viene por eso, porque los datos venían escritos a mano, son ilegibles, no son buscables, faltan, pero como faltan y hay 1.800 pilotes, estoy hablando de 1.800 documentos de 100 y pico, 200 páginas cada uno, es imposible saber que la información está toda. Te jura el fabricante, que es Vanel, te jura y te perjura, está todo. Y nuestra gente de calidad dice, sí, esto está todo, se hace así habitualmente. Pero cuando el cliente ha ido a pedirnos esos datos digitales y los hemos empezado a digitalizar, nos hemos dado cuenta que teníamos un 15 o un 20% de los datos. El resto no estaba. Y ahí ha sido cuando empezó el drama y llevamos 6 meses trabajando en ello. Y O no sea existe. y no existe, claro, efectivamente. Hay que inventárselos, hay que trabajar en ello para... Eso me lleva a pensar el cómo asegurarse. Bueno, primero dos cuestiones. Una,
si la externalización no es viable o por lo menos es complicada, el hecho de que a lo mejor en implantaciones no tan con menos posibilidades de las que pueda tener Acciona o proyectos tan grandes como el de North London, debería ser el BIM Manager, por lo menos que atienda a la calidad de la información de la misma manera que atiende a la calidad de los modelos, ¿no? Ujú. A los modelos gráficos, quiero decir. Claro, sí, en el proyecto en el anterior proyecto en Vancouver, una de las tareas principales que teníamos era, recibíamos todos los documentos, digamos, de esos hilos de información y lo que hacíamos era emitir un análisis comparativo. O sea, el listado de válvulas dice que tenemos 186 válvulas en este sistema y en cambio los esquemáticos, como los esquemáticos sí los pedíamos, o sea, sí los traducíamos de alguna manera a un smart, un esquemático inteligente, de los esquemáticos me sale que tenemos 226. Luego tu lista me faltan ya unas pocas, pero es que en el modelo hay 150, o sea, hay una disparidad entre lo que es el esquemático, el listado de compras y el modelo enorme, y vamos enviando esos reportes pues semanalmente a los distintos proveedores de esa información para explicarles que no se estaban haciendo bien. Algo pasaba. Y cuando todo falla, pues yo creo que de este episodio de BIM va a hacer historia porque se me ha ocurrido un nuevo rol BIM, que es el Information Inventor. Cuando todo se va, o sea, hay personaje que hay que criar desde pequeñito, acompañar en su desarrollo y tal, porque claro, hay que inventar bien, no hay que inventar no hay que dar datos, hay que inventar información. Pero No, oye, no me digas que no vamos a está ver, bien. efectivamente, en algún sitio habrá que contrastar cuál es el número de los tres que funciona, que está con acuerdo a la realidad. De hecho, ¿cómo podemos asegurarnos entonces de que la información se gestiona de forma eficiente desde proyecto hasta operación? ¿Cómo hacemos para que todo el ciclo de vida del proyecto mantenga una coherencia de información, que tenga acceso a esos datos? ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que es un tema de madurez, o sea, es lo mismo que te he dicho antes, es decir, yo creo que esa O sea idea que de, estamos perdidos. no, es que no, yo creo que no. Yo lo que creo es un tema de madurez de la industria, lo que quiero decir. O sea, que ahora mismo la industria no está preparada para tener una gestión unificada de los datos. O sea, si tú, por ejemplo, esperas. Yo pongo mucho el ejemplo a mí me encanta poner ejemplos y aquí pongo mucho el ejemplo del banco. Yo vengo por la mañana, cojo el autobús y hago tap en el autobús de aquí de Londres y me lo cobran en mi cuenta de la Caixa de Madrid. Pero no hay una reunión entre el autobusero y el director de la oficina de la Caixa para ver a qué hora me subí y cuánto fue mi recorrido. Eso funciona automáticamente. Pues eso en las empresas de construcción no funciona así. En las empresas de construcción el autobusero se sentaría a reunirse con el director de la oficina de la Caixa y habría una reunión multitudinaria en todas las personas que han intervenido en ese proceso de pago para llegar a la conclusión de cuál es el dato válido. Entonces, lo que hay que hacer es quitar a la persona de en medio. O sea, no puede haber un owner de esa tarjeta, un owner de ese autobús, tiene que ser un proceso automatizado. Por eso muchas veces se ríen de mí cuando dicen, tú no eres humano, o sea, hay que quitar el humano de la ecuación. Entonces, pero no estamos todavía suficientemente maduros en esa historia. Es decir, Aquí, aquí conocemos el concepto de no eres humano. claro. Por alusiones. Entonces, Entiendo, José Ignacio, que no es una cuestión tampoco de cambiar procesos, es una cuestión de cambiar interfaces. Es una cuestión de, oye, que es que hay cuestiones que no tiene sentido que se hagan de otra manera, pues sigamos haciéndolas de la misma forma, pero empecemos a meter vías de entrada de esos datos que aprovechen realmente esa información. ujú. Sí, o sea, efectivamente. Efectivamente. Hombre, algo de proceso también, porque el problema es que a veces afectan muchas empresas. O sea, nosotros, porque hay silos de información también, porque tenemos distintos subcontratistas que manejan el mismo asset, pero distintas capas de información de ese asset. Y ahí es donde viene un poco el conflicto. Y es donde la industria está acostumbrada a que tú tengas una tabla Excel donde te dice cómo son las válvulas, otra tabla Excel con otra serie de válvulas, pero que deberían ser las mismas, pero porque le ha hecho otro originador de información. Y ahí es donde está un poco el conflicto. Pero, por ejemplo, el caso que te he comentado, pues hombre, intentando integrar el esquema unifilar o el esquema de principio con los listados y con el modelo, que eso salga de una sola herramienta, que no se utilicen 13 herramientas y que no haya pues una mente brillante que diga, mira, vamos a hacer los esquemas unifilares en la India porque son mucho más baratos. Y en cambio los listados los haga alguien de obra, que así lo controlamos, y en cambio el modelo que lo haga la ingeniería en Madrid. Dices, hombre, es fácil que salga mal porque lo has. Ejemplo inventado, por cierto.
Sí, totalmente. Cualquier parecido con la realidad me la quito. Entonces, claro, ese tipo de cosas, integrarlo, ayuda mucho. Y eso, por ejemplo, en Vancouver hicimos ese ejercicio que es, porque es que es bastante claro. En Vancouver teníamos un equipo de 5 delineantes que cogían los esquemas unifilares de los eléctricos, o sea, perdón, los esquemas unifilares, cogían un croquis del esquema unifilar de los eléctricos y generaban los single line diagrams, que eran unos 1800 o 2000 y pico planos de esquemas unifilares de la planta. Y luego había un ingeniero tachando y comparándolo con su Excel de cargas a ver si cuadraba o no cuadraba. Pero la realidad es que es lo que tú has dicho, Belio. Es decir, el Excel de cargas es una vista de los mismos datos que el unifilar. Es lo mismo, son uno a uno. Entonces, lo que hicimos fue un programa que leía el Excel de cargas, en función de cada carga generaba una lógica, tenía una de las columnas era qué tipo de protecciones tenía esa carga, y hicimos un programa que te dibujaba automáticamente en Revit todo el esquema unifilar. Entonces, no, habíamos quitado de en medio al delineante, es el Excel, y cuando quiera el ingeniero que termina con su Excel le da un botón y genera sus 2000 planos. Si mañana los cambia, vuelve a darle. No, y ya no hay nadie. Acabas de quitar al que dibuja el unifilar y acabas de quitar al que revisa que el unifilar y el esquema de carga son iguales. De la misma manera, Lo que acabas de hacer, José Ignacio, es provocar dos sensaciones muy distintas en nuestros oyentes. Hay unos que han abierto la boca en pánico viendo peligrar su futuro laboral y otros que están gozándola pensando en que un esquema unifilar se puede generar de forma automática. El Cuando- colegio de delineantes te va a mandar algún recado, ya te lo digo. No, pero vamos, yo estoy completamente de acuerdo. No tiene sentido que estés duplicando información, duplicando posibilidad de errores y encima con información que es que se trata simplemente de gestionarla en distintas presentaciones, que no exacto. estamos hablando de que son cosas distintas, que es exactamente lo mismo. Cuando hablas de una tabla de Excel o hablas de un esquema unifilar, estás hablando del mismo elemento. Aparte que luego tenías una tercera figura que era el ingeniero que revisaba uno contra el otro y se dejaba los ojos en ir tachando con un lapicero rojo encima de los unifilares las cosas que no correspondían. O sea que un 128 no era 128, era 125 y cosas así, ¿no? Eso De la los primera datos de media hora de plano. trabajo, pero ya te digo yo que antes del bocadillo de mediodía ya no sabía si era 128, si eran 156 Claro. o si había corrido la lista entera a un puesto y estaba metiendo suspensos a troche y moche, como algún Claro. profesor que yo he tenido. Pero bueno, Rafa, que Voy, creo que querías sí, voy intervenir. yo porque No te había visto. habéis hablado de reuniones y demás, y eso a mí es que me toca la fibra sensible. Te Eh, pone. me pone bastante, ¿no? Como conocemos todos cómo es la industria de la construcción aquí en España, por lo menos sabemos que es una cantera de eurodiputados, ¿no? Porque nos gusta a todos más reunirnos que el copón. Eso lo Eh, discutiremos después tú y yo en una pequeña en una reunión. reunión, sí. No, lo que pasa es que es un tema tan, bueno, una de las costumbres tan arraigadas en la industria, en la construcción aquí en España, que plantear un cambio de ese estilo, de no reunirnos, o sea, no reunir todos los agentes y para decidir, sino que se automatice el proceso de alguna manera, supone una disrupción que tan grande Ácrata, lo menos que te van a llamar es no, ácrata. no, no. Es que básicamente es que esto es como, vamos a hacer aquí un poco de publicidad. Cuando mides con Mamba, por ejemplo, y te da el resultado dándole un botón, con el Que no botón lo he dicho Sampal. yo, ¿eh? Que no lo he No, no, dicho yo. pero es verdad, hay un punto de incredulidad, ¿no? Pues cuando dices que esto es posible, ¿no? Claro, pues eso, hay también un punto de que podemos prescindir de todas estas reuniones. No es que no solo que podamos, sino que debemos, porque consumen un tiempo, unos recursos y al final un dinero que, bueno, que, eso, que estamos desperdiciando, pues no se logra ver, ¿no? Entonces, ¿cómo planteas tú ese, o en tu experiencia y con los proyectos en los que trabajas, cómo planteas ese proceso disruptivo, vaya? Bueno, Y qué calado tiene también, porque, bueno, entiendo que no debe ser fácil. a ver, no es fácil porque normalmente la gente está acostumbrada a trabajar de una determinada manera y cuando le planteas cambiar esa forma de trabajar, pues efectivamente pues, cuesta mucho. O sea, yo oigo mucho lo de esto no se ha hecho nunca y si no se ha hecho nunca no se va a hacer jamás. O sea, eso lo oigo un montón, incluso, sí, lo oigo bastante. Entonces, eso, Si no se ha hecho nunca, entras directamente en la dinámica de los problemas complejos que contaba Javier Recuenco el otro día. O sea que Bueno, ya yo es que estoy más acostumbrado de esto se ha hecho siempre así.
Esto se ha hecho siempre así Pero que también. viene siendo lo mismo. Es lo mismo, sí, es lo que siempre se ha hecho, siempre se hará y lo que no se ha hecho nunca, nunca se va a hacer. O sea, Efectivamente. es así. Entonces, eso es, lo primero es el choque frontal con eso. Luego, el tema es, en el caso de este que os acabo de contar, de los unifilares o unas placas en México también, que hicimos todas las placas base de todo el proyecto que eran 9.000 y pico placas base para la estructura metálica, se hicieron sin intervención. O sea, simplemente el topógrafo dejaba los puntos que tomaba de los pernos y una aplicación generaba la placa y la mandaba por correo electrónico a gestión documental y al topógrafo para que hiciera su reporte y le llegaba un Excel con su reporte. O sea, no había trabajo manual, no había reunión, yo no necesitaba ni siquiera saber que el topógrafo había llegado de obra. Él depositaba su Excel su Excel era un TXT de la máquina de la máquina ¿cómo se llama? Estación Estación. total. Está La estación total se colocaba en una carpeta y automáticamente la aplicación sabía que había un nuevo documento, lo procesaba y emitía los documentos y salía todo automatizado. Ese proceso, ¿cómo lo planteé? Pues la verdad es que fue idea de Fabio, eso que a mí me parece una idea muy buena porque era muy sencillo. Para que funcione tienes que darle algo gratis a la persona que lo está haciendo, si no va a decir que no. Entonces lo que hicimos es, al topógrafo le habían obligado a hacer un Excel lleno de colorines, marcando lo que estaba desviado, el porcentaje de desviación, etcétera. Era un Excel muy complejo, les llevaba media tarde hacer ese Excel. Entonces, al principio, la estación total venía con un código que era A de ancla, P de perno, pero ancla y perno es lo mismo, otras veces ponían PE, otras veces ponían ancla, entonces eso mi macro no era capaz de pillarlo. Entonces yo, por mucho les exigía que pusieran una A y luego X y Z, eh, no lo conseguía. Entonces, la solución fue, si me lo pones bien, tú vas a recibir en un correo electrónico el Excel ese que te han pedido, ya totalmente terminado, con tu nombre, con los colorines, con los filtros, con todo No perfectamente volvió a hecho. equivocarse nunca. Efectivamente. Entonces, Claro, es que vamos. gratis, sin hacer nada, venía de campo, depositaba su TXT y en 20 minutos tenía un Excel en su correo electrónico que no sabía de dónde había venido y entonces todo empezó a funcionar muy Y bien. que le daba igual. Eso es. A Claro, mí claro. me lo resuelve bien, me da Claro. igual donde venga. Entonces, así se suelen resolver. No siempre puedes hacer esas cosas, pero así se resuelve el que la gente pase, o sea, ya no tenga necesidad ni de reunirse, ni de verlo. En ese mismo ejemplo, también te diré que el equipo de ingeniería de allí, que era Miguel Mejía y Ica Fluor, se empeñaron en que ellos tenían que revisar ese plano que salía automático, tenían que revisarlo y contrastarlo. Y le dedicaban una cantidad de horas, había un montonazo de gente revisando el plano, que era, yo lo que les decía, esto es como si mandas a fotocopiar un libro y luego te pones a comparar la fotocopia con el original, a ver cuáles son las Nunca se discrepancias. sabe, nunca se sabe. Yo, Sí. ya, y ahí salían, pues eso, le dedicaban mucho tiempo, todo salía bien, pero daba igual, seguían dedicándole horas y horas, justificaban sus horas y bueno, pues A eso ver, pasa también. también es cierto y cada vez a mí creo que empiezo a identificarlo mucho más rápido, que hay procesos en los que te das cuenta que el otro lo está viendo como magia negra. Ya. Entonces, no es que no confíe, no es que no entienda, es simplemente que no se lo cree, Ujú. que es un proceso mágico y entonces no hay, como se aleja de todo aquello que él controlaba anteriormente, que es que era que él tomaba la nota a mano, la llevaba a mano él mismo, la llevaba a una posición, a una hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo además la había probablemente programado él y todo demás, pues digamos que veía por dónde iba la información. Pero cuando empieza a haber procesos de caja negra, que por más que se los expliques, siguen siendo procesos de caja negra, a mí sí me parece que hay una cuestión de escepticismo por simplemente por descreimiento, o por incapacidad de entender o de aceptar que el proceso puede ser tan sumamente sencillo como introducir un archivo en una carpeta. Claro. Que no- Hombre, no- totalmente de acuerdo. Hay una frase que no sé quién la dijo, lo de que yo no sé si es de Isaac Asimov, que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sí, O sea, justo esa. sí, es verdad. Pero, pero, pero también, o sea, nosotros no entendemos cómo funcionan los coches o no entendemos cómo, o sea, hay muchas cosas. El otro día Rogelio yo sí, puse Sí, Rogelio sí. yo Sí. el otro día puse el coche este en conducción automática y me acojonaba bastante ver que el bicho movía las ruedas y todo. O sea, lo entiendo eso, pero llega un momento que tienes que empezar a confiar, ¿no? Y si no, No te fíes Pero te toca racionalizarlo. no te fíes del Pero nivel de Belio sobre lo que es entender de coches, porque un tío que le quita los cables de bujías y los coloca desordenados, ya sabes, o sea que no, que te voy a bueno, decir. pero funcionaba. No, Tres no, pistones son capaces de mover un coche.
en ocasiones. Y arrastrando a los otros 3, incluso. Bueno, y arrastrando a los otros 3 y a 50 más que venían detrás de mí en la avenida, pero una cuestión de orden, nada más. ¿A quién se le ocurre poner 4 piezas iguales que enganchan en 4 conexiones iguales y no decir que No poner no? unos numeritos, uno con uno. Bueno, los números igual estaban puestos, pero lo razonable no sería poner cada pieza con un enganche para saber que no hay posibilidad de error. Pues, en fin, Pues ese lo tipo de dicho. cosas funcionan en la gestión de datos. A fin de cuentas, tú validas los datos si es imposible o puedes buscar fórmulas en las que sea imposible equivocarse. No sé. eh, a lo mejor toca revisarlo, Rogelio. Además de eso está dónde dejamos los datos. Porque, oye, muchas veces, y aquí sí que ya he tenido broncas más de una, eh, queremos meter toda la información, toda la información en el modelo. Ya no digo meterla desde Revit, que eso ya será anatema, pero meter toda la información en el modelo cuando un modelador no es una herramienta diseñada para gestionar bases de datos. De hecho, un modelador BIM, o lo que entendemos por herramientas de autoría BIM, pues serán muy buenos, que a veces no, en hacer uniones de muros, pero en gestionar volúmenes de datos importantes, pues hacen bastante agua. ¿Puede resolverse esta limitación con un identificador y una base de datos aneja que nos diga dónde está cada cosa sin tener que poner todo en parámetros Claro. compartidos o no? Claro, totalmente. De hecho, eso es la herramienta, o sea, así es como estamos enfocándolo. Vamos, yo siempre lo he enfocado así en todos los proyectos. El tema es también que normalmente, por lo menos yo creo en todos sitios, el que consume los datos y el que introduce el modelo no suele ser la misma persona. Suele haber, en toda obra o en todo proyecto, suele haber muy poquitos modeladores y mucha gente consumiendo datos y generando esos datos. Entonces, nosotros tenemos el equipo que modela normalmente son nuestras ingenierías o suppliers, pero luego hay muchísimos datos de calidad, hay muchísimos datos de gente que revisa o incluso lo que he hablado, las listas de válvulas y todos los datos de las válvulas las hacen ingenieros que jamás entran en el modelo. Entonces, hacer que el modelador meta esos datos es, para empezar, complicado, pero es que además para visualizar muchas veces esos datos de una forma eficiente necesitas un software de modelado. Es decir, tú con Naviswork es complicado sacar una lista o con BIM 360 no se puede. O sea, ¿cómo consigues que alguien saque un listado de datos de un modelo sin gastarte una fortuna en licencias de software? Bueno, y aparte formación y todo. Por ejemplo, nosotros tenemos modelos Tecla, modelos Smart Plan, Smart 3D, Revit, Aveva y no sé si me dejo algún otro formato. Nos llega todo eso, no, yo no podría tener todos esos softwares nativos aquí para todo el mundo para que accedieran a los datos. Lo lógico es que esos datos vivan en otro sitio. Y además es que la actualización de esos listados de datos, las fases de actualización no corresponden con las fases de actualización del modelo. Con lo cual usamos bases de datos SQL donde metemos toda esa información. Me voy a arriesgar. Ah, ¿EIFC? También. En IFC, sí. Y todos los formatos que te he comentado los traspasamos a IFC. O sea, nosotros lo que hacemos es convertimos todo eso a IFC. El proceso es, bueno, suena sencillo, pero es que nos lleva bastante. Es todos los martes nos entregan los modelos, todos los distintos originadores, que son desde ingenierías, los estudios de arquitectura y los distintos suppliers, los depositan en una carpeta de Windows 60, los postprocesamos, o sea, los convertimos a IFC, los postprocesamos y postprocesarlo significa que esos IFCs que vienen de distintos softwares salen de distinta manera, con una estructura completamente distinta e incluso nos altera los nombres de los atributos. Entonces, hemos probado varios programas de IFC y finalmente hemos desarrollado uno propio que lo que hace es como desorganiza todo ese árbol de IFC que ha venido y lo vuelve a recombinar con con una lógica. Está basado en el código único que usamos. Un detalle aquí. Y, Cuando dices hemos probado distintos programas de IFC, todos o casi todos habremos pensado en los típicos, BIMColab, BIMVision, todos en geometría. Apostaría a que no hace falta geometría en la gestión de esos IFCs. puede ser, sí, puede ser. O sea, lo que pasa es que hemos hecho dos cosas. Por un lado, lo que hemos hecho es la propia geometría viene con una estructura.
esa estructura la hemos, que son en IFC son como ramitas, o sea, es una estructura como de carpeta, vamos a decirlo así, o sea, es la estructura organizada con carpetas. Lo que hacemos es que cortamos esas carpetas y las reordenamos de manera que toda la estructura esa viene de la misma manera y renombramos las carpetas. Es decir, viene primero por zona, luego viene por, bueno, primero por edificio, luego zona, luego viene, hemos obviado el nivel, porque en la planta industrial no tiene tanto sentido el nivel. Luego metemos disciplina y después de la disciplina viene el sistema, el elemento. Por ejemplo, cada tubería está basada, las tuberías están basadas en sistemas, los equipos mecánicos también. Hemos inventado sistemas estructurales y sistemas arquitectónicos, que serían pues estructura metálica, estructura de hormigón, cosas así. Les hemos dado una codificación, que hemos basado para eso el sistema de KKS, que es un sistema que se usa en plantas industriales. Y entonces ese árbol termina en sistema, bueno, termina, llega a sistema y debajo del sistema está tipo de elemento, o sea, tipo de asset, que puede ser pues válvulas, bridas, tuberías, codos, etcétera, y debajo de eso está ya la propia geometría. Entonces, ahora lo que tenemos es un árbol de IFC que tiene siempre la misma estructura, o sea, siempre el cuarto nivel es el sistema, siempre tiene esa lógica y se corresponde con el KKS. Esa es la estructura geométrica. Y luego está la de datos, que lo que hemos hecho es, el programa lo que hace es captura toda la información de los distintos softwares y tenemos una serie de parámetros ya normalizados con una con unos nombres estándar y lo que hace es roba esa información, la limpia y la vuelve a meter en esos atributos. La limpia en el sentido de que, por algún motivo, algunos software al exportar el nombre de la propiedad la llama IFC tag, en lugar de tag, dejarlo como tag. Otros le ponen al atributo en sí mismo, le quitan los espacios. Otros le ponen punto .ifc al final Bueno, del pero lo que valor. haces es normalizar la información Exacto. y ya a partir de ahí trabajas con ella. Eso es. Y entonces Más esa ordenado. información ya normalizada la metemos en Navisworks porque es el software que está usando el cliente, es el software que tenemos gratuito en Acciona, es el software un poco el Freedom es que está implantado en el Has dicho proyecto. gratuito en Acciona. Bueno, ¿Qué nos no, queda a los demás? Ya digo. no, porque quiero decir que es el software gratuito que tenemos en Acciona, es lo que quiero decir. Tenemos también Minvisio, pero vamos, entre los distintos que tenemos son esos. Y el cliente está usando Navisworks, entonces lo metemos todo en Navisworks y hemos preparado ya todos los search sets y todas las vistas basados en filtros de estos parámetros normalizados y esta estructura normalizada. Eso es un poco lo que hemos ¿Sería reorganizado. esto viable? Y me imagino la respuesta, con un formato no estandarizado, no abierto y no disponible, No. documentado y demás como IFC. No, sí, como con IFC. Ah, si todo el mundo Claro, trabajara con IFC. si en vez de tener IFC tuviese que trabajar todo esto con los formatos nativos de cada una de las No, herramientas, es imposible. O sea, no se podría. No, inviable de todo punto. sí, sí. Qué ganas tenías de Simplemente llegar porque ahí, quede grabado. Qué ganas tenías Sí. de llegar ahí. Madre mía. No, a ver, esperaba llegar ahí, esperaba. Hombre, De, ya, de ya, Me ya. hecho, gusta. de hecho, hemos intentado, o sea, había una cosa que estábamos intentando, que es en Navisworks se pueden crear atributos de cero, siempre que sean atributos de usuario. Entonces, una de las opciones que pensamos era, vamos a crear atributos, porque quieras que no, sacar a IFC, o sea, exportar todo IFC, volverlo a recombinar y hacer toda esa operación lleva, no sé si son 12 o 13 horas todo el proceso, porque son 8 gigas de modelo, entonces le cuesta. A ver, Entonces, 8 gigas, José Ignacio. no, ya, pero bueno, es Coño, que que es que... Cuando en Como Autodesk para que no le aprendan lo que cueste. son los procesadores multinúcleo, van a flipar, claro. igual sí, empezaría a funcionar la Y cosa. entonces con estos 8 gigas entiendo que los atributos de usuario eran poco menos que imposible Era gestionar. lentísimo, claro, era muy lento. Debo decir que de todas formas, cuando todo eso se embebe, o sea, son 8 gigas en IFC, pero cuando se embebe en un Navisworks, no sé qué hace Navis con esos 8 gigas que los convierte en 600, 700 megas. O sea, no sé muy bien qué es lo que Pues recombina. probablemente sacar un GLTF, una representación gráfica por un lado, y optimizar en una base de datos la información por otro, de tal modo que es simplemente es llamar a la base de datos en tiempo real según estás consultando. Pero Eh, vamos, Pero lo reduce bastante. Entonces, bueno, pues ese es un poco el proceso. Sí, sin Navis no hubiera sido, o sea, sin Navis, sin IFC no lo hubiéramos resuelto. La y de hecho, única, vamos, estoy seguro de que se ha podido programar precisamente también porque hay esa posibilidad de atacar y recombinar un formato que, bueno, pues da esa totalmente. alternativa. Efectivamente, cualquier otro formato no permite esa recombinación. Sí, es por lo que hemos ido a IFC.
Y de hecho estamos ahora mismo, lo hemos hecho con una librería propia, porque, bueno, yo en el equipo tengo ahora mismo 4 programadores y uno de ellos le encanta lo de inventar la rueda. Entonces ha inventado Uy, una qué peligro, librería de IFC, qué que peligro. está muy bien, es excelente, pero vamos a movernos seguramente a IFC.js de Antonio González, porque yo creo que es lo lógico utilizar una librería que ya esté, digamos, más probada, ¿no? Que no sea una obra de una sola persona en solitario. Por lo menos que esté, que tenga más ojos encima. Exacto. Yo no sé si más probado o menos, si más resultante, o sea, probablemente se pueda optimizar, uno solo puede optimizar muchas cosas, pero si tiene a 300, 400 ojos encima, es fácil y cualquier detalle que se le haya escapado, la comunidad, la propia comunidad lo resuelve Claro, exacto. Ujú. más bien. Sí. Y de cara a herramientas, aunque ya nos has estado contando algunas de pues Navis en este caso, algunas más conocidas, otras propias directamente, eh, ¿qué herramientas de gestión en el día a día con esta información o con qué herramientas trabajas todos estos datos en el día a día? Arrancas el ordenador, ¿qué aparece ahí? Mira, yo lo más, o sea, la herramienta que más utilizo es SQL. Ahora mismo todas las bases de datos que estamos usando son SQL de Microsoft. Vamos a pasar seguramente a Postgres porque es más económica, pero o sea, el SQL Management Studio es el que tengo Un siempre detalle abierto. ahí, es más económica y tiene capacidades espaciales. No sé si las estáis usando Sí. en la base de datos. No la estamos usando, sí, pero efectivamente. Pero bueno, también estamos dándole vueltas a ir a Mongo. O sea, Postgres es porque el departamento de IT de Acciona nos sugiere que vayamos a Postgres Sugerido. porque es más económico, es más económico. Sugerido. Entonces probablemente vayamos a eso. Luego, Amigablemente, amigablemente. no, bueno, pero también, yo qué sé, yo he usado siempre SQL de Microsoft porque era la que conocía, pero Postgres es bastante Te similar. lo dejo ahí. Insisto, Postgre que tiene capacidades espaciales y cuando ves que puedes hacer consultas, no solo digamos de relaciones, sino consultas en las que la cuestión topológica tiene sentido, probablemente acabes Mejore en... mucho, seguramente, seguramente. Pues ahí ese es el paso que tenemos pendiente. Luego, en herramientas vamos, por supuesto, Visual Studio, estamos usando, eso lo uso todo el rato, porque claro, las herramientas las programamos nosotros. Entonces, Visual Studio, tanto el code para trabajar en web, como el Visual Studio, el community para C Sharp, que es básicamente los dos lenguajes los dos lenguajes, tecnología web y tecnología de C Sharp, en Net. Estoy intentando salir de Net porque tiene muchas complejidades. Cuando trabajas con muchas empresas que tienen todo bloqueado, es muy difícil trabajar con aplicaciones desktop que tienen que comunicarse a través de accesos a páginas web, accesos a IPs de bases de datos. Es muy, muy difícil y es complicado eso. Te diré lo Y mismo que me responde a mí José María Bellán cada vez que digo que tenemos que cambiar de C Sharp a cualquier otra, de .NET a cualquier otra tecnología. Pero sí, con .NET podemos hacer web también. bueno, sí, pero o sea, nosotros en web le estamos usando React, y tanto en frontend como en backend. O sea, estamos con JavaScript, React y ya está. Y el frontend es React y el backend es JavaScript y no tiene más historia. O sea, es bastante sencillo. Más o menos la respuesta mía va por esa línea, más o menos el contraargumento de José María es, pero el backend también lo puedo tener en .NET. Lo podrías tener, lo hemos tenido, nosotros hemos estado con el .NET en backend. El problema, no sé si es un problema. Yo me sentía más cómodo al principio con el .NET, ¿vale? Con un sistema de modelo vista controlador de desarrollo de web, pero el problema es que los desarrolladores que tengo están más desarrollados, o sea, más conocimiento de JavaScript. Sí, es Entonces, cierto que formarles cada vez es más formarles difícil. en back y en front, o sea, darles dos formaciones, pues se les complicaba. Y luego realmente una vez lo empezamos a usar es mucho más sencillo. O sea, todos los objetos cuando los pasas a C# tienes que crear clases, con JavaScript es un JSON, o sea, todo es mucho más fluido y mucho más ágil y tardas mucho menos en trasladar datos del front al back. Antes de que se nos caiga el último oyente que Es nos que... queda, Perdón, sí, que me solo lío Es mucho. comentar que que... espero que cuando dices JavaScript en realidad estés diciendo TypeScript, porque negaré Pues haberlo dicho nunca, pero parece ser
que los lenguajes no tipados tienen algún problemilla en debug, en Claro. depuración. Pues no del todo, no Uy, estamos, no vale, del vale. todo. Me puedes Pues poner ahí una tachita, un que tachadito ahí. no pase nada. No del todo. Pero vamos, eso en cuanto a gestión de información, pero luego tenemos toda la información que nosotros metemos en los modelos, lo que hacemos es, y eso es un dolor de muelas, es usamos Revit. Metemos los modelos, o bien remodelamos cosas que nos dan, que no nos queda más remedio, o bien metemos los IFCs dentro de Revit y ahí le metemos más datos. Porque lo que a nosotros nos pasa es que Ojo, perdón, un apunte. Que se puede. Que puedes meter un IFC en Revit y añadirle la información que falte. Sí, Porque hay claro. quien piensa que el IFC, la única manera de usarlo en Revit es remodelando a partir del IFC. No, señores, que pueden meter el IFC y trabajar con él. Claro, el tema es, a nosotros, por ejemplo, la forma de funcionar habitual es las distintas ingenierías y los suppliers, y hay suppliers muy gordos. Aquí en este proyecto, por ejemplo, HZI hace la caldera sola son 400 millones de libras, o sea, es una obra en sí misma, es un bicho enorme, tiene 14 plantas de altura, es una cosa muy grande y un modelo muy grande hecho en Aveva y en Tecla. Esa o sea, tiene dos partes, la parte estructural en Tecla, la parte de mecánica está en Aveva. Ese bicho nos lo entrega Hitachi, pero nosotros necesitamos meter más información a ese modelo. Y cada semana nos entrega un modelo nuevo. Si yo estoy remodelando todas las semanas, Es no que tengo no, vida, no, es no imposible. llegas. No, no Claro. llegas. Y yo lo que le tengo que meter son información del modelo de carbono, información de avance de obra, o sea, le tengo que meter información de planning, o sea, le tengo que meter una información que es pequeña comparada con toda la información que me llega. Pero esa información cada semana la pierdo. Entonces, el proceso que hacemos es, me llegan esos modelos, los meto en Revit, uso Revit simplemente para meterle esa información, hacer alguna vista con filtros de colores para visualizar que esa información que he metido es correcta, para informar al equipo, o sea, para comunicar al resto de la obra, pues cómo está eso planificado en pues, la secuencia constructiva que hemos pensado, por ejemplo, que eso sí lo hacemos aquí y la definimos aquí. Pero cuando me llega el siguiente modelo, lo que tengo que hacer es, lo llamamos pull push, saco esa información y la paso a la base de datos con un código único, con un GUID, y lo devuelvo al siguiente modelo que llega. ¿Qué me pasa? Que algunas veces han borrado elementos y reemplazado por otros nuevos, otras veces, no sé, pues hay elementos completamente nuevos. Bueno, pues esa pequeña diferencia nos toca rehacer el trabajo. Pero normalmente evitamos remodelar todo. No es así, por ejemplo, en cosas como lo que son las paredes de agua de la caldera, porque no nos dan el modelo dividido cómo se va a ejecutar. Entonces necesitamos partirlo en piezas y el modelo que viene en IFC sí que no hay no había forma de No, partirlo. claro, ahí te toca, ¿no? Claro, ahí hemos tenido que partirlo. Y lo mismo con la estructura de hormigón, que la dividimos en PURs y nos viene de Smart 3D. Han modelado, bueno, por el motivo que se ha modelado la estructura de hormigón con un programa de equipos mecánicos. Entonces las losas y los muros son extrusiones, no es un modelo inteligente, vaya. Con lo cual nos ha tocado también remodelarlo nosotros entero. Y eso sigue No, siendo. no he estado ahí por los pelos. Sí, sí, en un proyecto ¿Sí? en el que planteaban, no sabemos si hacerlo con SmartPlan o con Revit. Pues escojo muerte. Claro. No había. Eh, Llevamos ya un buen rato hablando de máquinas, datos, seguro que alguno está al borde de la embolia o del ictus. Pues ya te Eh, digo. Fíjate, Vamos, no lo de pensaba Bim Bam precisamente en Boom, ti, en Bam fue cuando mi cerebro explotó. O sea que... pero vamos a algo más humano. No A sé si fin de cuentas, serás capaz de bajar al... sí, 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 No sé yo, vale por no sé vosotros, yo. no, no hay ningún problema. Eh, en la obra tenemos desde el peón que participa en la labor que corresponda hasta el que toma las decisiones en el piso 25 mirando al Támesis. Para mí es clave que la gestión de datos permita esa coherencia, esa consistencia de los datos de un lado al otro. ¿Cómo, bueno, pensando que no todos los escalones del complejo que es un proyecto tienen la misma capacidad, la misma formación, y ni siquiera, tú lo avanzabas antes, las mismas necesidades, todos deberían moverse en torno a los mismos datos. Por traer a colación el concepto que utiliza Manuel García Navas muchas veces de prisma colaborativo, ¿cómo te aseguras de que la información está disponible para todos, teniendo en cuenta la diferente necesidad que tienen o el diferente interés que pueden tener tanto en la generación como en la introducción de esos datos?
Vale, normalmente, o sea, ahí sí te digo que eso yo lo considero que es una asignatura pendiente que tengo. Y te digo, normalmente lo que hacemos es exportarlos a Excel, ¿vale? O lo que estamos haciendo. He desarrollado varias aplicaciones para intentar que esa información esté disponible a esos distintos niveles. El problema que estoy teniendo es que mucha de esa información una vez se genera, o sea, esos programas una vez se generan, hay una dificultad o un salto muy grande para que la gente acceda a esas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos una aplicación, tenemos dos en concreto que estamos intentando implantar y está siendo muy difícil, que es, una es la MIDIP, la llamamos, que es el listado de todos los documentos entregables de la obra. Tiene una aplicación centralizada, accede todo el mundo, cada uno mete las fechas en las que va a entregar, se vincula directamente con Asite, que es el A-Site, que es nuestro sistema de gestor documental, de manera que puedes acceder a los planos, a todo documento, a todo escrito, a todo lo que se ha ido entregando directamente, te vincula a los hitos de pago de ingeniería, te vincula a todo, pero la realidad es que lo que me han pedido es igual. Sácanos un Excel con el resumen semanal y nos lo mandas. Entonces, al final hay una dificultad de acceso a esas herramientas que muy probablemente sea porque el interfaz de usuario no es lo bonito, lo fácil que podría ser, pero también es complejo hacer una aplicación por proyecto, o sea, y que sea perfecta y que te salga o sea, que no pases por el Windows 3.11, que llegues al Windows de ahora sin haber pasado por los 50 años que llevan de desarrollo, los 30 años de desarrollo, ¿no? Eso es complicado. Y es difícil que la usen. Entonces, al final, Excel termina siendo la salida. Tenemos otra herramienta donde estoy intentando aplicar lo que os he contado de lo del topógrafo, que es una herramienta que sirve para gestionar todos los assets de proyectos, donde se introducen todos los assets, todas las válvulas, todos los equipos. Esa herramienta lo que presenta es un listado que te da un diccionario y tú tienes unos códigos y cuando clicas en ese elemento te dice exactamente qué significa cada uno de esos elementos, qué significa la ristra de codificación, te da toda esa información de cada uno de esos elementos. También ha sido difícil utilizarla, hemos tenido que utilizar Excel como interlocutor, pero le hemos metido una cosa que yo creo que está haciendo ahora haciendo que la gente lo use, y es que todos los equipos tienen que llevar una etiqueta, un tag físico con un código QR y una información. Ese tag físico les estaba costando un esfuerzo enorme sacarlo y ahora mismo das botón derecho, seccionas los assets que quieres, das botón derecho y te saca un PDF con sus etiquetas ya automáticas. Y eso ha Bueno, hecho que la gente lo empiece ya a usar, porque claro, se ahorran bastante esfuerzo y muchas reuniones y oye, el código único que quiero usar es el 18359, no, ese está cogido, espérate, pues voy a llamar eso está en la base de datos, con lo cual es muy fácil que lo usen. Pero ya te digo, es asignatura pendiente. y si vamos hacia arriba en la gestión, porque a fin de cuentas todos los datos que recogemos y la información que se genera no tiene sentido si no es como medio para llegar a un objetivo que tendrá que ver con el plan estratégico de algunos de los actores de proyecto. Y ahí toca tomar decisiones en base a información. ¿Qué hay? Power BI, cuadros de mando, PowerPoints. No, ahí estamos trabajando o sea, efectivamente, ahí Estamos tengo trabajando algo, en ello. estamos trabajando en ello, efectivamente. Estamos trabajando en una página web que la idea es que genere todos esos cuadros de mando de manera que cada uno pueda configurarse esos dashboards como desee, pero no la tenemos todavía desarrollada. Y eso lo he empezado a hacer porque en Vancouver hicimos una web donde mostraba todo eso con JavaScript, pero estaba tan tuneada para Vancouver que era imposible reutilizar en el siguiente proyecto. Entonces decidí que en lugar de inventar la rueda en cada proyecto, hagamos una página web que permita mostrar eso de forma sencilla en cualquier proyecto. Sí tenemos un sistema de Power BI a nivel global, pero ese sistema que tenemos en Acciona se nutre de datos que no sé cómo decirlo, iba a decir mis datos, no son los datos que vienen ni del modelo ni de la base de datos, son datos muy genéricos que te vienen a decir qué porcentaje de estructura está hecha. Dice un 22%. ¿Y por qué es un 22%? Eso es un 22% no porque esté contrastado con una lista de cantidades, qué tal, sino porque alguien ha cogido así, ha dicho más o menos, no es un Aquí hay un 20 ni es un 22. 25, pues un 22. Y ya está. Entonces, ese sistema viene de central, genera automáticamente ese Power BI y se nutre y eso es lo que llega a los reportes ejecutivos, pero claro, por ahora
muchos de esos datos vienen de, bueno, pues de los distintos departamentos que van cada uno mostrando esos datos. Entonces, mi idea es que en un momento determinado toda esa información venga de unos datos disgregados, o sea, que tú puedas decir, oye, pongo en crisis el 22, ¿por qué dices un 22? Pues mira, porque hay 8.000 toneladas y tenemos el 22% de las toneladas montadas, por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas estaría muy bien que se puedan desglosar. Lo cierto es que no, Qué bien te viene React a ese cuadro. claro, efectivamente. Claro, sí, estamos cerrando otros componentes y estamos Claro, haciendo, sí, a reutilizar, reutilizar, reutilizar. claro, justo. Pues no sé, el cliente, Rafa, que creo que habías comentado algo al Sí, respecto. no, iba a preguntarte, José Ignacio, bueno, cómo es la relación con el cliente. En toda la conversación que estamos teniendo está pululando siempre, pues eso, la programación y además programación cercana a la máquina, ¿no? Digamos, vuestro acercamiento al dato es pues como la programación de bajo nivel, ¿no? Que es cercano a la máquina. Entonces, lo que quería preguntarte es si el cliente es un conocedor de todo este proceso, habla vuestro mismo idioma y participa en cierta medida de él, o simplemente está pendiente del resultado, que eso lo estará también, ¿no? Pero por saber si habla vuestro idioma y participa de él. Sí. En este caso especialmente, bueno, yo creo también un poco en Vancouver, pero en este caso especialmente el contrato pedía una relación de los datos tremenda y yo creo que probablemente por desconocimiento, o sea, mucha gente pide BIM pensando que es magia y que va a hacer todo solo y entonces en este contrato te dicen cosas como, por ejemplo, que tú tienes que tener desde cualquier documento o desde cualquier esquemático, desde cualquier listado o desde cualquier parte del modelo, dar botón derecho y acceder al resto de los datos. Eso es lo que pone en el contrato. Es decir, que yo podría, por ejemplo, estar en Navisworks, seleccionar una bomba, dar botón derecho y ver toda la documentación de calidad de esa bomba, cuándo se ejecutó, quién la hizo, cuál es el plan de mantenimiento de esa bomba, todo. Pero de la misma manera, si yo estoy en un Excel y tengo el listado de bombas, tendría que poder hacer botón derecho y que me abra Navisworks y me ilumine la bomba. Ese software como tal así explicado, no existe. O sea, no hay una cosa que te permita vincular todo, ir a Site como gestor documental y descargarte esos documentos y abrirlo y tal. Entonces, eso es lo que pide el contrato y el cliente está súper encima de que eso se cumpla y de que suceda de esa manera. Entonces, para los primeros hitos de pago que hemos pasado, lo que hemos hecho, pues como el resto de cosas que os contaba, hemos hecho un pequeño programa que es muy ad hoc, ¿vale? No está todavía en web, es un programa de escritorio que lo que tiene es el modelo en IFC, tiene un visor de IFC, tiene un listado con todos, en este caso ha sido solo lo que hemos ejecutado, que son los pilotes y la estructura de hormigón. Tú seleccionas tanto en el modelo como en el listado, porque cada cosa tiene un código único, un identificador único, que además viene por zona, o sea, lo mismo que os explicaba antes, sistema, disciplina, sistema, tipo de elemento, etcétera, y unos consecutivos. Tú lo seleccionas, te lo selecciona tanto en el modelo como en el listado ese, y te da a la derecha dos pantallitas. Una es toda la documentación que hay de ese elemento y te viene desglosada. O sea, te viene, por ejemplo, en el caso de hormigón, te dice test del hormigón, fechas de cuando cuando se hizo el drilling del pilote, El piloto. listados de tal. Te da todos los documentos, clicas y te abre el documento directamente de la site, con lo cual sabes que ese documento es fiel porque es el que está entregado oficialmente. Y abajo te da una lista o más que una lista, una sucesión de tabs con todos los listados de esa información. Lo que pasa es que ese esfuerzo lo hemos hecho con pilotes con estructura de hormigón. El hacer ese esfuerzo, digamos, ad hoc para todas las disciplinas que van a ir viniendo va a ser complejo. Entonces, por eso estoy intentando moverlo a una web que sea más configurable y que pueda salir de manera más automática. Pero esa aplicación es la que le hemos pasado al cliente para el pago de los hitos, para la justificación de los hitos de pago. O sea, sí está muy encima de ello, sí entiende esa funcionalidad. Ellos esperaban que existiera ya. Ellos esperaban que BIM no fuera una manera de trabajar, sino fuera un software que compras y que hace todo eso y simplemente hay alguien que mete 4 datos y todo eso sale solo. Dame un BIM. Dame un BIM, exacto. Entonces, bueno, pues sí lo pide, sí sabe lo que quiere, lo que no sabía él es que eso no existía. Eso es más o menos el resultado con el cliente. Pero bueno, ha servido para ganarnos confianza con el cliente, o sea, todos estos desarrollos, ha servido para que se desbloqueen muchas cosas, pero también está sirviendo para que desde dentro de la casa se diga que estamos creando, o sea, que estamos creando un monstruo y que quizás lo que había que haber dicho es que eso que se pide en el contrato es imposible y no se puede hacer y no existe y ya está, y no hacerlo, ¿no? No, Que no sería la opción. no existe hasta que venga la IA al rescate, porque primero, en Windows no puede haber ni un episodio en donde no se hable de IA, y segundo, Corre alguien Sarah tenía... Connor.
Y además es que lo que me parece mal es que tenga que hacer yo porque esta gente que tenía encargado el guión no lo ha nombrado hasta ahora. O sea que... Yo eh, lo he evitado todo lo que he podido. José Ignacio ha sido quien ha abierto la espita muy pronto y a ti pensaba que quedarías ya fuera de guión. Así que Sí, sí, ya que se pasaría la hora, habría que recortar la pregunta. No, yo pregunto, yo tengo que saber cómo va a influir la IA en esto de la información, porque yo entiendo, o sea, escuchando todo lo que he escuchado, tienes campo para aburrir. Sí, totalmente. Pues, hombre, una de las cosas que todavía te reconozco que, salvo usarlo para resumir reuniones y poco más, no hemos entrado mucho más en ello. Pero sí es cierto que, por ejemplo, estamos planteando la posibilidad de coger todo el contrato, meterlo directamente en ChatGPT y empezar a hacer preguntas. Es decir, cuando dice el cliente que quiere no sé qué, búscame en algún lugar. Nuestro contrato tiene, creo que son 32 schedules, o sea, 32 pliegos de 1000 y pico páginas cada uno. Bueno, y algunos con anexos y con historias. Entonces, el sabértelo entero es difícil, pero el que ellos hayan cometido contradicciones, hayan incluido contradicciones dentro del contrato, es seguro. Entonces, el preguntarle al ChatGPT, oye, dime por dónde puedo salir por la tangente con esto, Pero eso es es de una una... pero eso es de una maldad impropia. O sea, Bueno, pero ChatGPT, dime cómo puedo cumplir el contrato sin hacer esto. exacto. Pues, Ese madre tipo de mía. cosas son interesantes. Luego, para resumirte listados de información también, para entender cosas que pasan, muchos documentos son textos enormes que hay que resumirlos, ¿no? Y sacar las conclusiones o, no sé, ahí yo creo que hay un campo enorme. Eso lo quiero meter en la web. Ojo, José Ignacio, que vamos a llegar al punto en el que tú hagas a ChatGPT que haga resumen de un texto que otro ha creado con ChatGPT a partir de un resumen. a través de una aplicación que ha Que creado podríamos haber, ChatGPT. él podría haberte dado el resumen a ti, tú haberte el resumen suyo y ya nos ahorrábamos unos Totalmente. cuantos ciclos A ver, de cálculo. yo lo que he probado esta semana, que además ha sido gracioso, tenemos lo que comentaba Rafael el otro día. Hay tantas reuniones en este proyecto que ha habido días que yo he llegado aquí a las 8:30 de la mañana y me he ido a las 5:30 y no he estado más que en reuniones. No ha habido nada más durante el día. Y no ha habido tiempo ni para pensar. O sea, que yo decía que entre reunión y reunión por lo menos habría que respirar, ¿no? Como los buceadores que sacan la cabeza del Exacto, agua, por ahí. lo menos. Entonces, el deputy director del proyecto me había pedido a ver si podemos hacer algo para que de las reuniones salga automáticamente una lista de tareas, que por lo menos no haya luego que sentarse a hacer Podemos. un... Claro, no haya luego que hacer un acta donde te pierdas otra hora haciendo el acta y luego me tenga que leer el acta que el resto ha escrito y añadir comentarios o buscar cuáles son mis tareas. Entonces, el ejercicio que hice fue, oye, vamos a grabar la reunión, vamos a transcribirla automáticamente, vamos a sacar un listado de puntos y de esos puntos ver qué puntos son tareas y cuáles no. No va mal, pero no es 100% perfecto. O sea, y la Pero mezcla de ayuda, ¿eh? Pero lenguajes, ayuda. sí. El problema, bueno, a ver, uno de los problemas es la mezcla de idiomas, el español y el inglés. Eso complica un poquillo el tema, porque, por ejemplo, la primera parte de la reunión, que era Stuart le daba las gracias a los que estaban conectándose desde Madrid y era Thank you, Héctor and César, for coming. Entonces, César lo tradujo por scissors, o sea, gracias, Héctor, y tijeras Y por tijeras venir. por Y haber venido. rápidamente la IA se dio cuenta de que eso no tenía sentido y dijo, gracias Héctor por traer las tijeras. Y entonces dije, pues ya, esto no, no va por Señoría, buen no camino. tengo nada más que decir. Bueno, por Exacto. ir cerrando, o bueno, antes de ir cerrando y como un poco a resumen de todo esto. Muy, muy corta la pregunta. ¿Todo esto es BIM, José Ignacio? Muy corta, dice. Vamos, o sea. La La pregunta sí, pregunta no es sé. corta. Claro. ¿Todo esto es BIM? Sí, yo creo que sí, que la I del BIM es lo más importante. Yo creo que la parte de información es muy importante porque es la que ayuda a gestionar todo lo demás. O sea, de hecho, una de las peleas que yo tengo aquí en Industrial es que ellos llevan muchos años haciendo BIM, entre comillas, no lo llaman modelos, lo llaman maqueta. Y esas maquetas son geometría pura, no tienen datos, hasta el punto de que, fíjate, en nuestro contrato el cliente pone claramente que siempre que haya discrepancias entre un modelo y un dibujo o un documento, mandará el modelo. Sin embargo, la ingeniería que lo está desarrollando
a los subcontratistas, por ejemplo, la estructura metálica, que ya están empezando a trabajar con el modelo Tecla y están generando el modelo Tecla, ayer me dijeron, oye, pero necesitamos los dibujos en AutoCAD. Que dije, pero si te estoy pasando el modelo unifilar, o sea, el modelo de diseño. Saca tú lo que Claro. tengas que sacar. Dice, no, pero es que hay una nota de la ingeniería que dice que si hay discrepancia entre el modelo y el plano, uses el plano. Entonces me temo que va a haber muchas discrepancias. Y pensé, joder, ¿qué he detectado? He detectado que sacan, el modelo lo utilizan para sacar un primer AutoCAD sobre el cual siguen trabajando y Hostia. modifican muchísimo. Y esa es una técnica muy habitual, hasta el punto que hemos visto que un muro de hormigón visto por una cara tiene 3 huecos y visto por la otra cara tiene un solo hueco. Que tú sumas, o sea, Los habrán tapado, José Ignacio. sí, mirando. O, por ejemplo, el dibujo con las placas en un muro donde tienes unas placas embebidas, el dibujo con las placas y la separación entre placas, si tú sumas el total de las cotas que vienen ahí escritas, no es, o sea, es más largo que el ancho del muro. O sea, hay errores claramente de alguien tuneando un AutoCAD. Cosas que pasan. Eso es problemático. Entonces, Eso, eso claro, recuerda la historia de Allplan y aprender a falsear las cotas. a pero- falsear. Qué bien que llegamos al final y no hay que recordar esa anécdota. Bueno, lo dicho, José Ignacio, no sé si escuchas habitualmente o si has escuchado algún episodio suelto de BIMRAS antes de ver dónde te metías. Si no Sí, es sí. así, no lo digas, no nos rompas el corazón. Pero habitualmente terminamos preguntando a nuestro invitado por sus herramientas favoritas, juguetes, aplicaciones, gadgets. Así que nos gustaría saber pues, cuál es la herramienta que no puede faltar en tu ordenador o en tu teléfono o en la mochila cuando sales de casa por la mañana. Ya sabemos que te equivocaste en su momento escogiendo Casio frente a HP, pero ahora podríamos perdonarte otro error. A ver, yo lo que te he dicho, o sea, yo la Visual Studio y SQL son las dos herramientas Eso que tiene que uso estar. constantemente. Eso sí, esas son las dos fundamentales, sí. Y fuentes de información, que es otro clásico que preguntamos a nuestros invitados, para estar al día o para saber dónde mirar cuando quieres ir hacia o bien ciencia de datos o gestión de datos en nuestro sector o en otros. ¿Por dónde miramos? ¿Por Pues dónde mira, miras? curiosamente, LinkedIn muchísimo y eso me lleva a abrir a buscar en otros sitios. O sea, es curioso, pero porque parece que no es un lugar donde podría haber, pero sí, sí hay bastantes cosas que voy buscando ahí, voy encontrando. Y luego podcasts, voy escuchando podcasts. O sea, ahora mismo estoy escuchando uno muy interesante de Bill Gates que es Unconfuse Me, o sea, desconfúndeme y me parece que es interesante. O sea, me parece que está muy bien, porque te va abriendo, uno te abre a otro y te llama como son entrevistas, pues te llama la atención un personaje, pues vas a escuchar a ese personaje. Los famosos agujeros de conejo. Exacto. Y aquí entramos en Alicia, el País de las Maravillas y no sabemos dónde acabar. Pues señores, llegamos al final del episodio y nos hemos quedado sin datos. Yo tengo el móvil a puntito a puntito. Pues Ignacio, un placer contar contigo en este episodio, que nos hayas ayudado a mostrar un aspecto del BIM que a veces queda un poco eclipsado por esos brilli de la geometría y el modelado. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y para mí ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias. Vosotros, compañeros, ya sabéis, nada de esto sería posible sin vosotros. Igual sería mejor, desde luego, pero no sería como esto. Así que, Rafa, Rogelio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y que sepas que Dios hizo primero la geometría. Ya está. Bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos, no hay problema. Te va a responder que ese señor quién es, ¿no? Dejadme que meta cuña, anda. Y tú, querido oyente, ¿te ha gustado el episodio? Si la respuesta es afirmativa, hoy no te vamos a pedir corazoncitos, hoy queremos dártelos nosotros. Así que no pierdas un segundo, agarra el móvil, abre WhatsApp y escribe "escuchen lo último de BIMRAS" en el primer grupo que tengas en tu lista. Si no es el grupo que tienes con tus padres o el de tus amigos del colegio, es fácil que algunos de los BIMRAS estemos por ahí y te agradeceremos con un corazoncito que hagas la mención. Y si es el de tus padres o el de tus amigos del colegio, pues míratelo porque no sé qué hace un BIMRAS en esos grupos. Si además te quieres suscribir a BIMRAS Insiders, ya sabes, bimras.com/insiders. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.